¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, esta es mi red social, ¿no? CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y bueno, Imagine Northwest en Facebook. Nuestro programa está destinado a que salga tanto en Facebook como en YouTube. Perdón, y en YouTube, aquí te va a salir Creativarte-bajo. Pues les voy a pedir si se pueden suscribir. Y los que ya se suscribieron, pues muchísimas gracias, ¿no? Y le puedan dar like y me gusta. Pues ese like, me gusta, ¿no? Bueno, ahorita aquí te van a salir. Y bueno, pues el propósito, ya lo he venido diciendo, de Creativarte es reunirme con mis colegas psicoanalistas y también psicólogas, ¿no? Que tienen una formación como psicoterapéutica y psicodinámica, que luego no son tan psicoanalistas como luego yo me dirijo y mis colegas también. Y bueno, también sabes que es un espacio para el arte y entonces tengo invitadas que tienen que ver con el arte plástico, ¿no? Y bueno, pues hoy, fíjense que este mes va a estar como sin querer, o sea, ahora sí que sin querer, va a haber un ciclo de películas, ¿no? Con diferentes psicoanalistas y se dio sin querer. No lo programé como tal, pero cuando me di cuenta dije, ¡ay! Fueron 3 de película y bueno, ya mi invitada ya estuvo conmigo en un pues debate, no, una conversación acerca de una película desde el punto de vista psicoanalítico, que es lo que nos gusta y nos interesa, y el interés es como apoyarnos en la película para mostrar, ¿no? Con mayor realidad de lo que vamos a tratar. Entonces, pues hoy está conmigo de nuevo, ya sabes que ella ya forma parte de este proyecto de Creativarte desde hace un buen rato. Y ella es psicoanalista maestra en psicoanálisis, es profesora de diferentes universidades de maestría y además es escritora poeta, ¿no? Y bueno, pues ella ha participado conmigo en proyectos que hago de arte, en exposiciones artísticas que combino el arte con el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, pues ella es Carmen Azenet Castañeda. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Odette. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Encantada de poder compartir contigo nuevamente este espacio donde compartimos también psicoanálisis desde una perspectiva lúdica que nos permite aprender, compartir y crecer juntas. Muchas Exacto. Gracias. Eso me gusta mucho, que la palabra lúdica la utilizas desde que comenzamos casi, ¿no? Que te diste cuenta de esta parte del juego, ¿no? Como diría Winnicott, no es precisamente de que estemos jugando al baloncesto, ¿no? Ni a las canicas, sino como diría Winnicott, es un espacio, ¿no? De juego donde nos damos la libertad de ser espontáneas, creativas, dinámicas, que eso es el juego desde Winnicott, ¿no? Claro, también él jugaba con los niños, ¿no? Y veía el juego como una forma terapéutica, ¿no? Pero bueno, también en esta parte de la convivencia con el paciente y con el otro,
esta interrelación es un juego, ¿no? Es un juego porque estamos dinámicamente expresando lo que estamos sintiendo, viviendo, pensando, ¿no? Y pues el juego finalmente es espontaneidad. Claro. Para bien o para mal, pero es espontaneidad, ¿no? Claro, no el juego desde el punto de vista frívolo o desestructurado o al cual no se le da importancia, sino también desde esta parte del aprendizaje disfrutado, donde no nada nos obliga ni nos cuestiona, sino al contrario, nos hace un espacio donde podemos intercambiar precisamente disfrutando el aprendizaje, ¿no? Y construyendo, que es lo más importante. Exacto, porque en el juego se construye, ¿no? Exacto. Y se desconstruye también, ¿no? Porque luego podemos desconstruir sin querer, o sea, ¿no? Y volver a construir, ¿no? Porque eso se va. Exacto. Así es. Y bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar sobre una película fuerte. Es una película fuerte, desde mi experiencia y también de Carmen, ¿no? Es una película sueca de 1996, más o menos. Se ganó premios en Festival de Toronto. El nombre del director, la verdad, está bastante complicado, ¿no? Pero ahorita en el corto lo van a ver. Y el nombre de la joven, se llama Ligia Forever, 4-Ever. Ligia 4-Ever. Ligia Forever. Y lo titulamos Una vida de desesperanza y el encuentro con la trata. Y bueno, pues les voy a poner el tráiler para que se den una leve idea más o menos de lo que vamos a hablar en cuanto a la desesperanza, en cuanto a la trata, en cuanto a la tristeza, en cuanto al dolor, en cuanto a la pérdida y en cuanto al abandono.
Bueno, pues no, no dan no vienen los nombres, pero, pues ya se los debemos. No sé, ¿no? Pero bueno, ahí está Licha Forever. Y cuando hagan la reseña ahí se los apunto, ¿no? Porque sí están complicados de nombrar. Y bueno, pues sí es una película, como ven, difícil, fuerte. La madre la abandona y ella no encuentra otro camino más que la prostitución y luego la trata. Pues adelante, Carmen. Muchas gracias, Odette. Ciertamente estamos hablando de una historia impactante. El acierto del director quizá en el tratamiento cinematográfico de esta historia es que nos crea una serie de emociones como respuesta a lo que estamos viendo, y por eso decimos que es una película fuerte, sin mostrarnos, como vimos ahorita en el tráiler, sin mostrarnos explícitamente las situaciones por las cuales nuestra personaje está atravesando y que la llevan precisamente a tomar la decisión de suicidio, ¿no? Entonces es una historia tratada, que es una historia muy fuerte, tratada de una manera cinematográfica que nos lleva a reflexionar y a recrear estas escenas sin mostrárnoslas explícitamente, en principio porque la actriz es una niña todavía, tiene 15 años tenía cuando filmaron la película, y bueno, pues también porque, tampoco es una película que trate o que se dirija precisamente a despertar, ¿no?, las curiosidades y a veces un tanto hasta morbosas de las personas. Estamos ante una niña de 16 años en la película, un personaje que inicia la película. Nosotros iniciamos la película con ella, viendo cómo corre por el puente. Entonces se despierta nuestra curiosidad por saber quién es esta niña que corre por un puente vehicular sola, y que conforme se acerca a la cámara, observamos que su semblante o su rostro, pues no es el de una persona que se está ejercitando o que quiere llegar rápido a un lado, sino que intuimos que algo grave debió haberle sucedido, porque la vemos, como la vimos aquí en estas escenas, pues con golpes en su rostro, con la boca sangrada, con un ojo lastimado. Y bueno, toda la película transita en explicarnos exactamente qué es lo que lleva a Licha a este momento en el cual se encuentra corriendo por el puente. Y bueno, sin ánimo de darles spoilers de la película por si les interesa verlo, pues el desenlace de esa película, todo el transcurso de la película, es exactamente qué lleva a nuestra personaje, niña, 16 años, Licha, a estar corriendo golpeada y lastimada por este puente a un desenlace, ¿no? Un desenlace fatal. Entonces, bueno, Licha, repito, bueno, pues es una niña, una adolescente, está en la etapa de la adolescencia propiamente dicha, si queremos verlo como un periodo del desarrollo, que tiene que pasar por una serie de situaciones, muy desafortunadas durante toda su vida, su corta vida, que la llevan finalmente a migrar, engañada de su ciudad de origen, y con este engaño pues migra ella de Rusia a Suecia, y bueno, pues en Suecia cae en manos de una red, ¿no?, de trata de personas que la obliga a prostituirse, y obviamente le desencadena una serie de vivencias que sí bien podemos llamar traumatizantes, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto a mí me sirve de propósito, me sirve de base, pues para hacer mi comentario por tres ejes, aunque sea breves. El principio, pues hablar precisamente de este tema, que es la trata de personas, y que, bueno, pues está planteado aquí en esta película y que está abordado desde un punto de vista cinematográfico, pero que desafortunadamente es un tema que ha estado incrementándose, es un problema que se está incrementando a nivel social en las últimas décadas. La trata de personas es un delito, es un crimen que pues está organizado a nivel internacional y que obviamente viola todos los derechos humanos de las personas. De hecho, fíjense ustedes que en un artículo que escribe Luciana Chairo para la revista electrónica El Psicoanalítico, menciona que si hay trata, no hay persona. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, a que finalmente con este delito, la persona que lo vive, pues es llevada a condiciones tales donde todo lo que la identifica como persona, es decir, su identidad, sus afectos, sus derechos, sus deseos y sus necesidades, son reducidos a la nada. Y esta persona es transformada en cosa y es visualizada como si fuera una mercancía a la cual se le tasa un precio. Y bueno, pues esto la deshumaniza, le anula su identidad y le aniquila su categoría de persona. Y esta trata de personas pues es un delito tan redituable, digamos, que pues a la fecha está tan valuado en la delincuencia organizada, pues incluso al nivel del tráfico de armas o del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, existe por fortuna pues un protocolo a nivel internacional orquestado por la Organización Mundial de la Salud que nos explica cómo la trata de personas pues está considerada desde el momento que se capta o se identifica a estas personas que van a ser víctimas, que se les traslada contra su voluntad, que de pronto son acogidas, es decir, bueno, se les retiene incluso contra su voluntad, bajo amenazas o incluso utilizando la fuerza. Hay rapto, estamos hablando que se involucra secuestro, fraude, un convencimiento a veces un tanto fraudulento, ¿no? Bajo engaños, bajo el abuso de poder, bajo a veces pues supuestos pagos que hacen o convencen a estas personas, bueno, pues a que sean sometidas a una explotación que tiene que ver con la prostitución, que tiene que ver con esclavización, donde a veces son obligados a realizar trabajos forzados, o incluso, ¿no? Pues a la extracción de sus órganos. De tal manera que a la trata de personas, pues se le ha considerado como la esclavitud del siglo XXI. En México forma parte de una ruta ya identificada sobre la trata de personas que inicia precisamente acá y corre por toda Centro y Sudamérica hasta llegar a Tierra de Fuego, de tal manera que ha obligado a las naciones que están en toda esta franja del continente, pues a crear leyes precisamente que lo persigan y que lo castiguen, ¿no? Entonces, bueno, en un inicio, si lo vemos históricamente, en un inicio se le llamaba trata de blancas porque su aparición se identifica en Europa y vemos que las mujeres que eran principalmente sometidas a este tipo de delitos, pues eran mujeres de tez blanca. En Rusia, que estamos hablando de una parte europea de Rusia,
pues hay, la mayoría de las mujeres precisamente tienen este color de piel, bueno, son rubias, de piel blanca, tal como vemos a Alicia, ¿no? Entonces, bueno, pues de allí se les transportaba a países, se les sacaba de sus países de origen y pues se les llevaba a otros países donde eran sometidas pues a estos delitos que les comento, ¿no? Entonces, bueno, como definitivamente pues ya no nada más es trata de mujeres caucásicas o de esta raza, sino que se incluye pues también a hombres con los mismos fines, a niños, a niñas, y ya no hay distinción para esta delincuencia, bueno, pues es que se transmuta el delito de trata de blancas y se le da categoría ya de trata de personas, ¿no? No tenemos en México, desafortunadamente, datos actualizados. Se habla de que aproximadamente al año se hace un registro de 1,017 para el dato de 2018, personas que son rescatadas, ¿no? Pero no sabemos, pues por tantas personas rescatadas de la trata de personas en México, cuántas están viviendo una situación así. Lo que sí sabemos es que no es una situación lejana, ni geográficamente hablando, aunque la película se ubique pues del otro lado del océano, ni en historia, es decir, los años que nos separan. Es un problema muy actual. Hoy todos los días estamos viendo a través de los medios masivos de comunicación cómo, como por obra de magia, desaparecen personas. Hombres, mujeres, niños, niñas. Y pues las autoridades están rebasadas en su capacidad de dar respuesta hacia dónde están estas personas. Desgraciadamente, pues estamos suponiendo que son víctimas precisamente de la trata de personas por todos estos fines que les comento. Y es una realidad actual. Hoy lo estamos viviendo y no lejos, al otro lado de nuestras ventanas. De tal manera que aunque esta película, su servidora la vi con una sensación, te platicaba Odette, de no más, no quiero seguir viendo. Es una historia muy triste, es una historia que te provoca, a mí me provocó mucha desesperanza. No podemos cerrar los ojos o no podemos voltearnos y ver a otro lado, porque sería tanto como negarnos a que es una situación real y actual que está pasando al abrir nuestras puertas, ¿no? Y que no estamos nadie exento de vivenciarlo, de vivirlo, de que alguien cercano a nosotros lo viva, ¿no? Finalmente, pues sobre este tema nada más quiero comentarles que es una situación que lo construye la estructura social, que se da pues porque precisamente hay zonas de pobreza, donde y de privación muy fuertes, muy importantes, de privación socioeconómica, donde es evidente que hay una desigualdad de oportunidades en el ámbito social, que también se da debido a los niveles tan altos que hay de migración, de migración y de inmigración, que se da porque precisamente la sociedad también permite que exista discriminación de todos tipos, desde la de género hasta la de raza, que existe incluso, ¿no? Estigmatización social de alguna manera, y pues obviamente se permite o se crea un caldo de cultivo porque estamos en una sociedad también donde existe mucha falta de accesos a la educación, a la salud y a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces invitados a que si no han visto esta película, pues con todos estos comentarios que les hago de que no es una película grata, pues sí es hasta importante que nosotros la veamos como una forma de reflexionar sobre un problema social que nos está carcomiendo en la actualidad de nuestro país. Obviamente pudiéramos nosotros hablar sobre pues cómo psicológicamente o desde el punto de vista psicoanalítico pudiéramos entender esta trata de personas. Sin embargo, pues creo que no es el tema de la película ni tampoco el tema que nos ocuparía hoy, pero nada más señalar, bueno, que podemos nosotros retomar como pues el cuerpo de las víctimas, es decir, esta masa que antes tenía identidad, que tenía sentimientos, que tenía necesidades y que tenía deseos y que tenía un constructo psicológico, ¿no?
deja de ser precisamente esta persona para convertirse en cuerpo. Y entonces este cuerpo de las víctimas, tanto mercancía de intercambio por la cual se puede obtener dinero y riquezas, pues se constituye en un campo a conquistar por los tratantes o por los delincuentes, ¿no? Y bueno, este cuerpo obviamente es un cuerpo maltratado, explotado, pobre, migrante, desamparado, excluido. Es soporte de subjetividades y realidades, lo que lo hace obviamente ser vulnerable, estar a disposición del otro, pero no pierde su sentir, no pierde su capacidad humana. Por lo tanto, todo este maltrato, toda esta cosificación, toda esta pérdida de su identidad y de su persona, lo lleva a que vivencie una profunda desesperanza. Y bueno, pues precisamente todo esto es lo que nosotros podemos, o todo este proceso es el que podemos ver en Ligia Forever, ¿no? ¿Qué efectos tiene todo esto? Pues en la salud psíquica, en todo, en cómo es percibido por esta persona cosificada y privada de su personalidad y de su identidad, cuando afortunadamente logra, o estas personas que son rescatadas que logran salir de ello, o incluso en este transitar, definitivamente experimentan culpa, vergüenza por lo que han vivido. Como consecuencia, muchas veces tiene la dificultad para relacionarse de manera interpersonal, angustia, temor, desorientación, incertidumbre, disminución o aniquilación de la autoestima y de la autonomía. Por consecuencia, ciertas psicopatologías que pudieran ir desde la depresión, la desesperanza y la aniquilación. Y a mí precisamente, pues bueno, esto es lo que me despertó el estar como testigo de esta historia a través de la película. Una profunda desesperanza, que es, creo yo, lo que lleva a Ligia a transitar o a resolver en esta pues, situación que ella vivencia, ¿no? De ser víctima de trata, por lo tanto, vivir esta situación de que pues, su cuerpo sea cosificado, sea convertido en mercancía, sea prostituido, sea abusado y sea maltratado, ¿no? En principio. Y bueno, tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué termina esta jovencita en este mundo de la trata? Porque, bueno, escuchó a Carmen, ¿no? Y ella, pues sí, le movió las emociones, obviamente a mí también, nada más que a diferencia de ella, porque pues claro, en cada uno, ese es el objetivo que también mueven las cintas cinematográficas, ¿no? Es cómo lo vemos cada uno como individuo, igual que el arte, o lo que vamos viviendo dentro de nuestras propias emociones. Y lo que yo viví fue como mucha impotencia, ¿no? Y mucho enojo con la madre, ¿no? La diferencia entre Carmen y yo es que yo me enojo, ¿no? Y yo me enojé mucho con esta madre que la abandona. Y bueno, también eso es lo importante de por qué ella termina en este mundo de la trata y por qué muchas jóvenes son captadas por estos hombres seductores, porque las seducen, las manipulan, ¿no? Les ofrecen los miles y miles como a ella. Si ven la película, el joven que la conquista y la manipula, pues es un muchacho guapo que le ofrece
y le da cariño cuando hay tanta necesidad, pero porque ella viene de una gran falta de reconocimiento, de cariño, de amor por parte de la madre, ¿no? Entonces, lo vamos a hablar claro, todo esto desde Ferenczi, ¿no? Ferenczi hablaba de la confusión de idiomas, ¿no? Y la confusión de idiomas, por ejemplo, lo dice Balin, ¿no? Es tanto una exageración de cuidado como una ausencia total de ello, ¿no? Entonces, esa confusión de idiomas va generando un sentimiento de vacío, finalmente. Y esto que dijiste es bien interesante porque yo no investigué de la trata, que fue el tema que yo te propuse, ¿no? Que era el que más me interesaba tratar, era la trata y aparte el abandono de la madre, ¿no? Yo no, o sea, no sabía, ¿no? Que finalmente, pues sí, se va entendiendo que deja de ser, ¿no? Se deja de ser persona para ser mercancía. ¿Y por qué? Porque desde que nace ella no es, ¿no? Desde el punto de vista tanto relacional y contemporáneo de Winnicott, de Bion, de Ferenczi, de Balint, o sea, la niña no fue deseada, la niña no fue acogida con amor, aunque pareciera, por eso la confusión de idiomas, que yo les sugiero que lo lean de Ferenczi, ¿no? Es esta confusión de idiomas donde les digo, ¿no? Por un lado, la madre pareciera que la quiere mucho porque le ofrece llevarlas a Estados Unidos con la pareja que no es su padre, y se ve que es una madre muy amorosa, ¿no? Porque así está feliz la jovencita, ¿no? ¿Verdad, Carmen? Feliz porque se va a ir a América y le dice a su amigo, niño, ¿no? Que, por ejemplo, en las obras completas de Ferenczi hay un apartado que se llama El niño mal recibido y su impulso de muerte, ¿no? Y en este niño mal recibido habla, por ejemplo, del frío, la enfermedad y el nacimiento, ¿no? Y que esto es de Ernest Jones, ¿no? Ahí lo dice en esto que encontré sobre el niño mal recibido y su impulso de muerte. Para Jones, ¿no? El hecho de no ser un niño recibido era, se congelan, o sea, se congelan las emociones. Digamos, de alguna manera, esto que estás diciendo de la trata, dejan de ser, ¿no? Se congelan. O sea, ella en la escena, en la primera escena, cuando ella decide prostituirse porque no tiene para comer, ¿no? Por ahí comienza ella por una necesidad de comida, porque no tiene, su tía la abandona, hay una tía que supuestamente la acoge, pero finalmente la vuelve a abandonar. Pues ella, si la recordamos, cada vez que la toman, ella está congelada, no hay emoción, ¿no, Carmen? No te oigo. Perdón. Yo visualizo que no es que haya ausencia de emoción, sino que hay este aplanamiento afectivo por todas las vivencias. Tú estás muy bien comentando cómo pudiera ser precisamente el origen psicológico tanto de esta situación como de cómo se construye psicológicamente esta falta de identidad o de personalidad.
Yo me regreso un poquito a este inicio de la película donde la vemos corriendo y entonces empezamos nosotros a suponer que huye cuando la vemos pues maltratada, golpeada y demás. Suponemos que algo muy fuerte debió de haberle pasado, que evidentemente está tratando de poner distancia de esto que le pasó, que está huyendo. Y vemos a una niña, vemos a una adolescente, vemos a esta chica de 15 años que el director nos quiere presentar. Y entonces, si nosotros, bueno, en principio, esta necesidad de huir, pues se nos contagia, ¿no? Y se nos contagia en el sentido de que pues corre más rápido, que no la sigan, que no la persigan, ¿qué está pasando? Que logre llegar a donde quiere llegar, que por favor alguien se acerque a esta niña y pues la socorra, ¿no? Ese es el ánimo que nos despierta. Entonces, bueno, ¿cómo se construye? Esto nos lo está transmitiendo la personaje sin hablar, con esta actuación. ¿Cómo llega a esta sensación de querer huir? A esta sensación que yo te expresaba como desesperanza, pues a través de todos estos planteamientos teóricos que tú comentas. En la adolescencia, tenemos que decirlo, porque nuestra personaje es un adolescente, hablamos de que es una fase del desarrollo que tiene como tarea consolidar la personalidad del individuo, que tiene como finalidad alcanzar una identidad que va a ser fija ya a todo lo largo de la vida, que tiene como finalidad también como proceso psicológico reeditar, es decir, que se repitan de manera interna todos aquellos conflictos que se vivieron en las etapas previas del desarrollo, con la finalidad de que si se quedó algo pendiente, alguna tarea de cada una de las fases anteriores, se pudieran completar en este momento, en esta etapa del desarrollo, la adolescencia. Pero si como es en el caso de la película, en este preciso proceso del desarrollo que es la adolescencia, no tiene un soporte ambiental, no hay un soporte emocional, no hay redes de apoyo que le permitan completar esta última fase de su desarrollo, pues evidentemente vamos a ver cómo este desarrollo psicológico se coarta. Y entonces, pues ya no hay una continuidad que fortalezca la identidad psicosexual o la identidad vocacional. No va a haber una personalidad que se fortalezca. Lo que vamos a ver entonces es un desarrollo incompleto que nos puede llevar finalmente a este proceso depresivo al que entra Licha, a esta sensación de desesperanza que la lleva al desenlace fatal que vemos en la película, ¿no? Pero entonces todos estos conflictos que se reeditan pues tienen que ver en el allá y en el entonces que tú estás mencionando, con las primeras etapas del desarrollo, donde evidentemente vamos nosotros a ir dándole seguimiento pues al cómo finalmente aquellas relaciones primeras, aquellas relaciones objetales, pues igualmente fueron vacuas, fueron insatisfactorias, fueron implacenteras y a lo mejor un tanto hasta inexistentes, ¿no? Y bueno, ahí es donde me apoyo en esto que tanto tú como yo leímos, ¿no? De la falla básica y la relación, aportaciones de Michael Balint, ¿no? Hay que decir que Michael Balint fue paciente de Ferenczi y que bueno, ahorita en la actualidad cada vez se está agarrando más fuerza Ferenczi, ¿no? Con sus aportaciones y que una de ellas es esta de la confusión de idiomas, del lenguaje, ¿no? Te lo voy a leer tal cual. En la base de los ensayos teóricos de Ferenczi se encuentra el debatido concepto de trauma infantil. Su teoría postula que en un primer momento todo niño está expuesto a sufrir traumas por exceso o por defecto de estimulación del ambiente, es decir, de los adultos que lo rodean,
En un segundo momento, cuando el niño intenta buscar consuelo, los adultos no responden adecuadamente a la demanda del niño. De ahí la necesidad que siente ese niño cuando llega a la edad adulta de regresar, es a lo que te refieres, ¿no? Esta reeditación que luego vemos en la consulta, esa regresión, ¿no? Como, Exacto. o sea, no quiero tocar, no quiero tocar mi presente y mi momento actual, sino me regreso a aquellas partes traumáticas que es donde sé vivir, ¿no? Es donde sé moverme. Yo así lo veo, ¿no? Con algunos pacientes. Se Claro. regresan y se regresan y se regresan. Y por lo tanto no se sienten culpables. O sea que no tienen la menor conciencia de lo ocurrido y por lo tanto no se sienten culpables los adultos, ¿no? No responden adecuadamente a la demanda del niño, de ahí la necesidad que siente ese niño cuando llega a la edad adulta de regresar al momento previo a la situación traumática antes de avanzar, de empezar de nuevo. Lo que Balin llamaría new beginning y permitirse unas relaciones más adecuadas. Para Ferenczi, la situación de todo recién nacido es de alto riesgo, muy inmaduro e intensamente dependiente del ambiente para completar su inmadurez. Ferenczi entre sus auténticas necesidades y lo que recibe del exterior. Entonces, ahí es donde yo retomo esta parte de cómo la madre, vuelvo a regresar, ¿no? A esta escena donde la madre, o sea, no está la escena, está la jovencita emocionadísima porque se va a Estados Unidos, ¿no? Y está contándole a su amiga y le está contando a su amigo, este jovencito pelón, ¿no? Que está muy contenta porque se va a Estados Unidos al día siguiente y ella prepara su maleta y para ella, como un objeto de, como un objeto transicional, digamos, era el cuadro de esta que es un ángel, ¿no? Que precisamente ellos terminan siendo ángeles, ¿no? Y lo guarda con mucho aprecio y con mucho cariño. Y, y pues hay una escena donde la madre, pues tenemos la idea, ¿no? De que finalmente sí se la va a llevar. Bueno, tú te quedas en la escena cuando ella va corriendo, ¿no? Y yo me quedo mucho con la escena de que está muy emocionada porque se va. Y entonces resulta que en la noche la mamá le dice a su pareja, qué bueno que ya nos vamos porque vamos a estar solos, ¿no? Y entonces ahí es donde te despierta la curiosidad de cómo que solos, ¿no? Y al día siguiente le dice que ella no va, que ella se queda, que luego va a mandar por ella, ¿no? Y la escena que sale en la película es cuando la madre se despide y ella no la pela, o sea, está en esta frialdad, ¿no? Pareciera en esta frialdad de que no me interesas, me duele tanto que no siento, ¿no? Y me alejo de mis emociones y entonces no te muestro ningún afecto, aunque por dentro esté que me lleva pifas, ¿no? Eso es lo que ella muestra, esta jovencita. Entonces la mamá dice, bueno, no, no, no te quieres despedir, bueno, pues, tu tía, te voy a mandar dinero, y pues ahí tú, te cuidas y aquí te vas a quedar, ¿no? Y entonces, pues ella, pues obviamente jovencita, niña, regresa a este sentimiento de no haber sido deseada, ¿no? Y siente un gran sentimiento de abandono y sale corriendo, ¿no?
sale corriendo y le dice por favor que no se vaya. Y ahí es donde yo veo esta confusión de lenguaje o de idiomas que dice Ferenczi y de la que aquí te dije, ¿no? Por exceso o por defecto de estimulación del ambiente. O sea, Ferenczi habla mucho en esta parte, ¿no? Ya sea que por exceso pareciera, ¿no? Que hay demasiado amor o hay demasiado maltrato y entonces la mamá, en la escena es de que está llorando igual que la jovencita porque se va, ¿no? Y finalmente después vamos descubriendo que la mamá manda una carta desde Estados Unidos a unas monjas, creo, ¿no? Servicio social. Sí, al servicio social, donde manda la carta y les dice que pues ella nunca quiso tenerla, ¿no? Y ahí es donde vamos a esta parte del niño niño malnacido, ¿no? De Ferenczi, el niño malnacido y con una gran impulso de muerte. ¿Qué es el vacío? Finalmente el vacío emocional, el vacío del que habla Winnicott de lo negativo, ¿no? O algunos otros autores que hablan del vacío, pues es un vacío de muerte finalmente, ¿no? No necesariamente es de que te vayas a suicidar, pero es un vacío de muerte, no hay emociones. Hay una frialdad total, ¿no? Entonces, pues esta jovencita, pues se siente desvalida, ¿no? Abandonada y rechazada, y entonces, pues tiene una gran regresión, ¿no? Una gran regresión a ese sentimiento, pues sobre todo cuando le dicen pues que la madre no la quería, ¿no? Que le da mucha pena leerle la carta a la mujer, ¿no? Y que le dice, pues es que tu mamá dice que nunca te quiso tener y que te deja a nuestro cuidado y que pues ella no se va a hacer cargo de ti. Y ahí es donde ella se desmorona. Para mí. Si consideramos el psicoanálisis también como un método de investigación, podemos inferir que aunque la madre destapa todo este rechazo por Ligia, precisamente en este momento de abandonarla y de irse, inferimos nosotros que durante todo su desarrollo así fue. Y precisamente la calidad en la relación con el primer objeto de amor, que en este caso debió haber sido la madre, donde no vemos un padre y donde vemos una tía igual de, pues sumergida en cierta tergiversación de valores, como es la tía, hermana, suponemos que de la madre, pues entonces el psicoanálisis nos lleva a inferir que este abandono, que esta indiferencia, que este rechazo por la hija debió de haberse manifestado tanto manifiesta como inconscientemente por la madre desde antes, aunque vivieran juntas, ¿no? Es como si ella estuviera buscando nada más la oportunidad idónea para pues ahora sí que desprenderse de la hija que ve como algo explícito que tú mencionas en la carta, que es pues no te deseo, no quiero ser tu madre y pues hazte, ahora sí que válete por tus propios medios, ¿no? Entonces, la conformación finalmente de la estructura psíquica y principalmente de la fortaleza del yo, esta fortaleza se va a conformar precisamente también por la cualidad, por la riqueza de estas primeras relaciones objetales. Finalmente es la madre quien le presenta el mundo al niño. Y desde Balint o desde Bion precisamente o desde Klein, pues es la madre finalmente la que le presenta al bebé, en este caso a la niña, la cualidad del mundo y entonces con su amor, con la satisfacción de sus necesidades, con su afecto, con toda la contención a lo Winnicott que puede darle al infante, va fortaleciendo su estructura yoica y va teniendo precisamente la posibilidad
posibilidad, los recursos que le permitan enfrentarse a las adversidades del medio ambiente. Pero cuando tenemos una madre que desde lo íntimo, desde lo interno, no cobija al bebé, no lo contiene, no le da, no le presenta un mundo capaz de rescatarla, bueno, nutricio, pues evidentemente las ideas que el niño se crea o se conforman le va a permitir explicarse el mundo. Entonces, este concepto que yo te comento de la desesperanza, que no es otra cosa, sino la forma en que los individuos o las personas, en este caso Licha, pudo haber interpretado precisamente estos sucesos negativos, podemos decir traumáticos que está viviendo, pues en la aparición de problemas emocionales, ¿no? Que son esta sensación de que pues ya nada tiene sentido, nada tiene razón de ser y que pues ya no hay nada bueno para mí. Entonces, aunque escape de este momento traumático, yo no visualizo que a futuro pueda yo encontrar en el mundo, en la vida, en las personas, algo que pudiera a mí hacerme disfrutar de lo que es la vida. Y entonces la desesperanza se vuelve como un aspecto teórico, existe la teoría de la desesperanza, te comentaba yo que propuesta por A.T. Beck, que habla que es una tendencia a que hagamos nosotros inferencias negativas de todo lo que nos pueda suceder en la vida. Entonces es un estilo atribucional que vamos creando. Es la forma con la cual nosotros pensamos, fantaseamos y nos explicamos la realidad a partir precisamente de estos sucesos devastadores y de que en lo interno no hemos vivenciado en ningún otro momento de nuestra vida que el medio ambiente tenga cosas buenas y positivas para darnos. Entonces inferimos que Licha ha pasado por un maternaje que no le ha permitido explicarse el mundo como un lugar feliz para estar, un lugar bueno, un lugar satisfactorio, y tampoco le ha posibilitado la fortaleza interna para ella proveerse de un medio ambiente que le sea pues satisfactorio, ¿no? Entonces, esta teoría de la desesperanza es parte de los indicadores depresivos y proponen precisamente que se actúe como o que se considere como un factor de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta categoría de víctima que nos da la trata de personas, que es la vulnerabilidad, que es sentirse vulnerable, que la persona precisamente pierda su fuerza interna, pues es lo mismo que nos da este criterio de desesperanza, ¿no? Entonces, a través de este modelo que propone A.T. Beck, pues nosotros podemos explicarnos cómo puede aumentar la prevalencia de la depresión, precisamente en la adolescencia. Este indicador ha sido investigado mucho en la adolescencia, ¿no? Porque precisamente muchas de las características claves o estos indicadores que se miden a través de este factor, pues nos van a llevar a una situación depresiva, ¿no? Y la depresión, nosotros sabemos que cuando llega la depresión a una persona, que no es otra cosa más que el duelo por la pérdida, y en psicoanálisis sabemos que es la pérdida del objeto amado, y la pérdida precisamente de la posibilidad de que alguien me ame, de tener un objeto nutricio que me permita precisamente tener esta fortaleza interna, pues se convierte en esta desesperanza, se convierte en tristeza, se convierte en desmotivación, se convierte en ideas, ¿no? A nivel cognitivo, de que, bueno, estamos atrapados en un puente sin salida, sin final, en el que podemos correr y correr y correr y podemos cansarnos y cansarnos y cansarnos y nunca vamos a encontrar el final de ese puente donde encontremos un factor que nos rescate, que nos dé
una opción o una alternativa para salir de él y que tengamos una mejor opción, ¿no? Que tengamos la posibilidad de transitar. Entonces, Licha, esa impresión me da, ¿no? En el de que pues no hubo nada que la nutrió en la infancia, que la lleva a este momento de la adolescencia a vivenciar la vida como un lugar inhóspito, al mundo como un lugar en donde solamente soy usada, donde no importa lo que yo sienta, donde no importa lo que yo necesite y que solamente sirvo para los fines de otros, donde puedo ser violentada sexual y físicamente, donde soy depredada. Entonces, este es un mundo tan inhóspito donde solo recibo golpes y hambre, indiferencia y rechazo, en el cual ya no tengo por qué estar, ¿no? Entonces se viene este quiebre y pues obviamente tenemos el desenlace que tenemos, ¿no? Y que, bueno, esta parte que dices, ¿no? De la desesperanza, pues es precisamente por todo esto que comentas, ¿no? Y que venimos comentando. Todo tiene un origen y el origen es, pues sí, ¿no? Como diría en alguna ocasión una colega cuando tomamos hace 15 años la clínica del vacío, ¿no? Ya hace algún tiempo, que decía, bueno, ¿por qué todo es con las madres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotras las responsables? Pues porque somos las que traemos al bebé en el vientre, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de el niño pensado desde antes de procrearlo, ¿no? El niño pensado, el niño vivido mental y subjetivamente. Entonces, ya desde ahí y luego cuando ya se da que efectivamente la mujer está embarazada, entonces, si el niño fue pensado, es deseado. Entonces, obviamente se ha ido viendo a nivel neurológico, ¿no? Y psicológico, ¿no? Que esta relación entre lo que vive la madre tiene mucho que ver con el bebé en la gestación, ¿no? Porque va influyendo mucho el ánimo, la ansiedad, el haberlo pensado, el desearlo, y entonces, por eso en este capítulo del Bali, ¿no? Habla precisamente de todo esto, del niño que desde que nace ya trae una falla, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de Lidia, y el muchachito también, ¿no? Son dos jóvenes que finalmente no fueron deseados, ¿no? Al jovencito lo corre el papá, o sea, literal, lo corre así, sácate, ¿no? Y termina viviendo con Lidia y es donde tanto él como ella se encuentran con este mundo de adicciones, con este mundo de que la adicción no es más que otra parte también de fuga, ¿no? De no existir o de salir de esta... Llenar vacíos, de llenar precisamente este vacío del que tú hablas. Exacto, ¿no? Entonces, tanto ella como él están huérfanos, ¿no? Huérfanos en el sentido literal. No, la madre no se va, no existe, ya no está, y el padre también lo rechaza. Entonces, la escena donde vemos que el jovencito toma las pastillas es porque Licha pues ya se va a Suecia, ¿no? Y él se siente abandonado. Entonces, por eso, este sentimiento de desesperanza y de falla básica y de falta de holding y de constancia objetal, ¿no? Que es tan importante
pues él se siente sumido en una gran tristeza, ¿no? Que se apodera de él y no encuentra otra salida más que tomarse ese medicamento, ¿no? Se ha hablado mucho acerca del suicidio, ¿no? El suicidio, pues se ha hablado mucho de diferentes formas, ¿no? Y aquí en este niño malnacido, ¿no? Mal recibido y su impulso de muerte, habla precisamente de esto, de cómo terminan suicidándose, ¿no? En este capítulo, ¿no? Estos niños que son mal recibidos terminan muchas veces suicidándose. Y ahí se ve primero este muchachito, ¿no? Que es el que se suicida. O sea, pues a mí eso, la verdad, a mí me dio mucha tristeza, ¿no? O sea, a mí la película, la verdad, me dio mucha tristeza, mucho coraje, ¿no? Con el maltrato. Y ¿sabes ahorita qué pienso? En las mujeres de Afganistán, ¿no? Que estaba escuchando a un doctor de Argentina que exactamente decía lo mismo que tú. Creo que se llama el doctor Maruco, comentó que la mujer en Afganistán termina por no ser, no es, ¿no? Entonces, porque está cubierta, no existe, deja de ser, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es, o sea, la rabia, el odio, lo que puede hacer, ¿no? O sea, estas emociones trastocadas y cómo la tratan, ¿no? O sea, ese odio por la mujer, ya ni siquiera por la mujer, hasta con los niños, o sea, es una rabia total, ¿no? Entonces, a mí la verdad, todo eso me provoca muchísima rabia, ¿no? De pobres, ¿no? Pobres. Por eso ahorita lo asocié cuando dijiste de lo que leíste, ¿no? De la trata de blancas, trata de personas que dejan de existir, como también los judíos en el Holocausto, ¿no? Que dejaron de existir, se convirtieron en un número. Pues podemos asociar tantos maltratos y rabia y odio y genocidios, porque también la trata de blancas es un genocidio. Porque la cantidad o el número ya es incontable, ¿no? Lo que tú comentas me genera varios comentarios. Por supuesto que no estamos nosotros desde el psicoanálisis estigmatizando a la madre. Estamos nosotros aquí hablando de una madre, de la madre de Misha, que obviamente es una madre evidentemente abandonadora, una madre rechazante, una madre indiferente, una madre que pues es capaz de dejar a su hija adolescente a su suerte. Pero yo me voy. Perdón. Ajá. No es que estigmaticemos a las madres, pero hay de madres a madres, Carmen, ¿no? Bueno, por eso estoy tratando de retomar tu comentario para decir, bueno, finalmente no sabemos tampoco la historia de esta mujer y cómo lleva a vivenciar su maternaje. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las madres, a nivel idea, a nivel fantasía, a nivel interpretación de la realidad, son quienes construyen una concepción del mundo que le van a presentar a sus hijos. En este caso, a su hija. Y entonces, los hijos, la primera interpretación del mundo que tienen, que se pueden hacer,
es esta interpretación, no es esta presentación de la realidad y del mundo que les hace la madre. Por eso es que nosotros decimos que, bueno, pues finalmente el maternaje es fundamental para la concepción del mundo de las personas, de los hijos, las hijas, y de la estructuración yoica. Entonces, no es con el ánimo, no de decir quién es culpable o quién no es culpable en este caso, sino cualitativamente explicar cómo es que se percibe la realidad o cómo se conforma la realidad desde, pues, nuestro punto de vista teórico, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una madre que este mundo le presentó, una madre que en realidad abandonó, una madre que en realidad rechazó. Y no hay trauma más grande, no hay tragedia más grande para cualquiera que el vivir el rechazo de su madre, el abandono de su madre. Eso ya te configura, ¿no? Te quita finalmente esta fuerza o esta voluntad que tú pudieras de luchar contra los molinos del viento, contra los gigantes, por buscar salir de las situaciones traumáticas, de las vivencias negativas, ¿no? Ya te quita esa energía y esa fuerza. Necesitas tener otros objetos que te rescaten. Este niño, ellos dos fungieron quizá como objetos anaclíticos, porque se juntaron y pues el niño le tenía tanto amor, se enamoró de ella, bueno, porque fue el objeto que pudo encontrar para depositar sus afectos infantiles y entonces crea esta fantasía de estar enamorado de ella con la finalidad de rescatarse mutuamente. Yo te ofrezco tu amor para ver si conmigo, pues tú puedes experimentar este mismo sentimiento y nos podemos rescatar los dos. Yo me sentiré feliz si soy correspondido y bueno, tú pudieras también apoyarte en mí, sentir que te amo para poder rescatarnos. Pero estaban tan debilitados los dos que ella sintió la necesidad de rescatarse y pues se cree esta fantasía de que el novio la va a llevar a Suiza para tener otra vida como la madre creyó que va a tener en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la forma de huir, de escapar de la situación es la forma que tienen de rescatarse, pero desafortunadamente su corta edad y su necesidad tan grande, su debilidad psíquica, ¿no? Su poca fuerza psicológica, pues la obliga a no ver que pues es una trampa, ¿no? Que finalmente pues no hay nada que la vaya a rescatar allá, sino al contrario, la vaya a hundir y a hundir y a hundir todavía más, porque del abandono va a pasar al abuso, va a pasar al maltrato. Entonces, este abandono en esta relación, el único objeto que este chiquito sintió en ella, desaparece, vuelve a experimentar el abandono y pues definitivamente viene esta desesperanza, esta imposibilidad ya de seguir luchando por la vida, ¿no? O quizá, también en esta misma línea se me ocurre a mí que pues este suicidio pues no es otra cosa más que ya, hasta aquí, ¿no? Ya esta situación, ya escapa mis fuerzas, no más. Voy a buscar otra oportunidad, ¿no? A través de, pues, la aniquilación. Así es. ¿No? Que Porque no se aquí en esta vida ya no, claro, es a nivel fantasía, a nivel intrasubjetivo, ¿no? Perdón, subjetivo, ¿no? Por supuesto, claro, no es razonado, porque además ni siquiera tenemos la capacidad de estructurar cognitivamente todavía estos razonamientos, que incluso, bueno, pues vienen a conformarse, pues después de los 25 años en el lóbulo frontal, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, pues a esta edad no tenemos esa capacidad de estructurar nuestros pensamientos con el juicio completo de realidad para medir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y que, bueno, es que es muy triste, ¿no? Ver esta realidad de la trata, ¿no? De la prostitución. Esta película ayuda a comprender porque muchas mujeres y a veces hombres se prostituyen, ¿no? O sea, esta película, si lo ve uno desde ahí, pues es el hambre, es la tristeza, es el abandono, es esa desesperanza, ¿no? Porque ella no quería
prostituirse, es Claro. la amiga que la lleva a la discoteca y es la amiga la que la incita a que se prostituya, ¿no? Y ahí sufre también otro descalabro, ¿no? La amiga la traiciona diciéndole que a su padre que el dinero que tiene es porque ella se prostituyó, o sea, Licha, ¿no? Cuando en realidad la que se prostituyó fue ella, la amiga. Entonces ahí fue otro descalabro. Primero la madre que la abandona, luego la tía que la cambia de lugar físico, ¿no? De su entorno, de este continente del que habla Bion. Por lo menos ella se sabía en un lugar seguro, que era ese departamento donde su mamá la dejó, y que resulta que llega la tía y le dice, no, aquí no puedes estar porque yo no puedo pagar esta renta, y se la lleva a ese departamento todo asqueroso y sucio y maloliento, o sea, así era la vida de su madre y así era la vida de la hermana, ¿no? Así era la vida de esta amiga, como ese departamento, sucio, cochino, sin cuidado, sin procuración, sin afecto, sin cariño, ¿no? Pues ahí la deposita y entonces pues se reaviva el trauma otra vez y entonces la amiga pues recibe al papá y le aventan dinero porque, tú eres la prostituta, ¿no? Y al momento de ver que la tía te dice que no tiene para comer y que no le va a dar porque no tiene dinero, pues esta jovencita se le viene la idea de, voy a hacer lo que mi amiga, ¿no? Me voy a prostituir. Y ahí se puede entender por qué también la mujer se prostituye, ¿no? Es como una reflexión que nos hace también pensar que esa necesidad y esa tristeza y esa ausencia de fortaleza, porque hay personas que sí pueden adquirir fortaleza y salen adelante a veces ante las adversidades y ante este maltrato y ante esta humillación y estos abandonos, ¿no? Se crea una fuerza interna, pero ella no la tiene. No la tiene. Es una cadena de desilusiones, una desilusión tras otra, porque finalmente no tiene esta fortaleza interna, porque está instaurada en ella como lo que bien llama Bali, el basic fault, ¿no? Que se te puede traducir como falta básica, pero que otros dicen que de manera directa es la falta básica. Es decir, en esta estructuración psíquica existió algo que no coincidía, una falla, ¿no? Hazte cuenta que es como pues lo que nosotros llamamos la falla de San Andrés, ¿no? Que están los continentes y se mueven, pero algo no calza bien. Aquí hay algo como si tuviéramos un pequeño fisura en nuestro hueso, ¿no? Algo no terminó de cuajar en ese desarrollo que finalmente se está interpretando como una lesión, ¿no? Como una fractura, algo que no coincide con lo que era el proceso de desarrollo y que se asocia al sentido de carencia. Es decir, aquí a mí me faltó algo, me faltó esta contención materna, me faltó esta aceptación de mi madre, me faltó este cariño, me faltó esta satisfacción que de alguna manera va a llevar a que se produzca un desencuentro con el contacto entre la persona y su entorno. Entonces, para Licha, finalmente esta interpretación del mundo deja por completo de ser satisfactoria.
A lo mejor el director nos pudo haber presentado que en ese momento en el que Licha va corriendo, que por fin se escapa de sus captores, pues puede ver como la luz al final del puente y entonces encuentra a alguien que la rescata y entonces ella va a tener la fortaleza para reiniciar su vida, tratando de olvidar o de dejar en el pasado pues toda esta cadena de desilusiones que la llevan a este momento. Pero no es así. Licha vivenció esta falla, trae esta falla afectiva que le va a dar la cualidad de no entender el mundo como un lugar agradable para estar. Sí, por que eso ese es final, que no puede. por eso ese es finalmente, porque bueno, hay que comentarlo, ¿no? Que cuando te comenté de la película, me dijiste, no, No, y te prometo que cuando yo la estaba viendo, dije, la estoy viendo porque se lo ofrecía a Odette, pero yo muchas veces tuve ganas de pucharle el no, porque de verdad, híjole, pero es como te decía al principio, si nosotros no queremos tomar esta realidad, si no la queremos ver, es como si estuviéramos poniendo una venda en los ojos y no querer ver que es algo que está pasando al otro lado de mi ventana, ¿no? así es. No Entonces, puedo ponerme esa venda en los ojos como psicóloga, ni como mujer, ni como profesionista. Entonces, pues ese es, y lo estás viendo en una película finalmente, pero está ahí afuera. exacto, exacto, sí. Yo como la primera que hicimos, ¿no? De la de Room, que también hablamos sobre esta parte de esta fortaleza que ahí sí había, ¿no? De la madre de su hijo, ¿no? Que estaban encerrados y ella le pudo dar algo que le dio su propia madre, ¿no? Muy diferente a esta, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta, de inmediato le hablé a Carmen y le digo, oye, vamos a hablar de esta, ¿no? Y desde el principio, la primera que le pedí que habláramos de Room, me dijo, no. Pero esto que acabas de decir, Carmen, es importante porque no podemos cerrar los ojos, ¿no? Así es. O sea, el arte para eso es también, para mostrarnos, para eso es el arte, para mostrarnos la realidad del mundo o del siglo en el que estamos, ¿no? Si nos vamos, digo, si hablo desde la parte del arte, digo, nos vamos al renacentismo y pues las pinturas del renacentismo eran las mujeres todas ataviadas, ¿no? Y rígidas, ¿no? Muy elegantes, ¿no? Pero nos muestra la parte del renacimiento y luego nos va mostrando cómo va viviendo y transformándose el arte. Finalmente el arte eso es lo que nos muestra. La realidad. La realidad. Bajo los ojos o la interpretación individual, subjetiva del artista. Y a veces la realidad es agradable o es amorosa o es fantástica, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento ya vemos el cómo nos podemos maravillar por la naturaleza y retomarla, pero como en el Barroco, por ejemplo, pues era todo este adornos sobrecargados, pesados, ¿no? Entonces es la interpretación subjetiva que el artista le da a su realidad. Entonces hoy, en este siglo XXI, cómo este director pues nos presenta la crudeza de la cotidianidad que estamos viviendo en nuestra sociedad, que nos estamos depredando como seres humanos, unos a otros. Y yo insisto, ¿no? Ya como para ir concluyendo, o sea, esto no es más que una realidad. No hay más que hablar de lo que es la madre. Nos guste o no, somos las que damos, quitamos. No hay otra. Esa es la realidad que tenemos que aceptar, que como mujeres tenemos pues ese compromiso, ¿no?
para con quien traemos a la vida. Y precisamente en este mes que vamos a tener tres películas, van a ver las diferentes relaciones de una madre, ¿no? No les adelanto porque esta es la última. Entonces, si vieron, ya vieron las otras, ¿no? Entonces, es diferentes relaciones maternas. Unas de fuerza, unas de fortaleza, otras de cariño, otras de ausencia, otras de muerte, como esta, ¿no? Una madre muerta, si nos vamos a André Green, una madre, pero la madre muerta de André Green es una madre depresiva y esta mamá es una madre narcisista, ¿no? O sea, es una madre narcisista porque lo único que le importa es ella. Claro, ¿no? sí. No le importa a su hija, no le importa nada más que ella y nada más, ¿no? Entonces, y su bienestar, nada más. Entonces, esa es una personalidad narcisista. Y la personalidad de Licha, pues es una personalidad grave, ¿no? Una personalidad, pues que no está constituida, ¿no? Porque está jovencita, apenas se está creando. Es una persona depresiva, triste, Así es. ¿no? No Que hay se quiere. todavía, no hay Exacto. todavía un trastorno, ¿no? No hay todavía un trastorno como tal. Como dices tú, es hasta los 25 años ya que se formó el lóbulo temporal o frontal, o no se formó porque por las adicciones luego no dejan que se forme. Que Entonces, madure, más bien, ¿no? Que que, alcance su que máxima alcance la maduración. maduración. Ujú. Y bueno, pues les digo, pues así es esta realidad y es muy triste porque yo insisto, también la mujer dejó de existir del otro lado de del occidente, ¿verdad? Es el occidente, ¿verdad? En la de Sí, Afganistán, ¿no? bueno, parte de Oriente también. Es una Oriente, ideología oriental. sí, Mira, no pobre. importa la geografía, son realidades que estamos viviendo desde los anales de la historia hasta la actualidad y en todas las geografías y desde todas las ideologías. Sí, uno se espanta, ¿no? De cómo es que esta mujer la maltratan, pero sí en todos lados, ¿no? O sea, yo me ponía a pensar, bueno, sí, la mujer dejó de existir porque de plano ya no puede salir a la calle, ¿no? Pero ¿en cuántos lados pasa eso? ¿No? Muchísimos. Como esta niña en la película, la encierra con candados, ¿no? Y eso es bien interesante también de lo que queríamos enfocar, pero pues ya no nos dio tiempo de cómo los continentes, ¿no? Esos continentes de esta estabilidad que era su casa, y luego la trasladan a ese hogar todo cochino, sucio, maloliento, y que bueno, ella encuentra una cobija y pues desde Winnicott, pues ahí se arropó, ¿no? Junto con el amigo, y luego su continente, ese continente, ¿no? De soporte del que hablaría Bion, ¿no? Es ese continente que puede ser de soporte o un continente que no hay nada, ¿no? Entonces la llevan a ese cuarto y la encierra bajo llave. Y ahí es donde ella enloquece. Ahí sí ella ya termina por quebrarse, ¿no? De que la encierra con candado. Y ahí es donde termina la trata, y ahí es donde terminan estas mujeres afganistanas, y ahí es donde termina los feminicidios, y ahí es donde termina tanta cosa que vive la mujer hoy en la actualidad,
¿no? Y entonces si retomo esto que estás reafirmando que es una realidad que estamos viviendo, pues entonces es una responsabilidad nuestra como profesionales de la salud mental el estar plenamente capacitados para comprender y recibir en nuestras consultas este tipo de realidades. Y entonces ponernos nosotros como ese objeto que el otro necesita para poder transformar sus emociones y sus cogniciones para que pueda entender al mundo como un lugar en donde sí se puede estar, a pesar de haber vivenciado todo esto. Entonces nosotros nos prestamos como un objeto que le permita al otro trabajar y traslaborar esta realidad. Es nuestra obligación. Sí. Entonces vamos a estar recibiendo en consulta, ojalá y fuera así, pues este tipo de víctimas o estas personas que de alguna manera vivenciaron la parte más fea de la realidad. Y si llegan a nosotros, pues es porque ya traen un poco de fortaleza para rescatarse y es nuestra responsabilidad comprenderlos y ayudarse a comprender a sí mismos para poder transformar su forma de ver el mundo y su forma de encontrar un lugar en el mundo que los haga sentirse motivados, satisfechos y con ganas de seguir adelante. Entonces, exacto. No es... Ajá. No, dime. Digo que no es para nada una recreación, nada más un abordaje de una película que lo que estamos haciendo, sino de una realidad que nos compete como psicoterapeutas, psicoanalíticos, como psicólogos, como mujeres de nuestro tiempo que estamos trabajando precisamente en el apoyo a la salud mental, ¿no? Y entrar a esa parte, ¿no? De la que nombramos y rescatamos a esta persona Ferenczi, que rescatamos a Sandor Ferenczi y rescatamos a Michael Balin, que tú me lo presentaste, ¿no? Y bueno, que yo ya lo había escuchado, pero no lo había leído. Y esta parte importante, ¿no? De que, como diría el doctor Martín Cabré, que es un ferenciano impresionante, ¿no? De Madrid, que tiene mucha relación ahorita con el psicoanálisis contemporáneo y relacional, que cuando tuve la conversación con él, me decía, es que el paciente que decía Ferenczi, si el paciente me inspira a llorar, voy a llorar con él, ¿no? Y me acuerdo que le dije, ¿en serio, doctor? O sea que yo puedo llorar. O sea, esa es la diferencia ahora de este psicoanálisis de hoy, contemporáneo, relacional, donde cambiamos el principio de abstinencia, ¿no? Por el acompañamiento donde podemos dejar o expresar nuestra contratransferencia. Exacto. Estamos expuestos y expuestos en el sentido de compañía, ¿no? Te recibo tal y como eres. Yo ya viví, como diría Máximo Recalcati, ¿no? El que se dedica a esto es porque ya conoció más allá de la locura, o sea, nosotros. Entonces, y que estamos fortalecidos y recuperados. Entonces, todos hemos tenido una vida, todos traemos una historia, no son ustedes las únicas, somos todos y todos tenemos el derecho de ser aceptados y comprendidos y arropados con su desamparo, con su tristeza, con su desamor, con su desconfianza, para que puedan ir entendiendo y conociendo, a pesar de que puedan regresar a sus traumas, poder ir elaborando el trauma. Porque finalmente esa es la labor, elaborar el trauma, aceptar el trauma, elaborar el trauma y pasarlo. Que esa es desde, por ejemplo, desde
Winnicott, que es el proceso transformacional, ¿no? O sea, ir transformando nuestro entorno, nuestro medio ambiente y bueno, pues... Cómo entendemos la realidad, ¿no? Finalmente ese es el objetivo de la psicoterapia, que se pueda traslaborar. Aquí no nada más venimos a hacer catarsis, aquí no nada más venimos a reconocer qué nos faltó en el allá y en el entonces y qué nos hace sufrir en el aquí y en el ahora. Se trata de que identifiquemos todo eso para trabajar con ello y construir con eso. Traslaborar se llama y ese es nuestro objetivo. Si no, vamos a entrar en un círculo vicioso y no vamos a salir de la repetición compulsiva, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo principalmente. Exacto. Ayudar a entender, a comprender, a reconocer. Digo, no es fácil. Porque Ferenczi lo dijo, ¿no? Tiene un principio de dolor, pero es mejor el dolor que sufrir y sufrir. Ese no sirve de nada. Bueno, Carmen, ¿cómo te gustaría despedir? Yo ya me aventé un buen discurso. Si me das oportunidad, quiero terminar como todos nuestros programas con una poesía. En esta ocasión, de Liber Falkle, que precisamente es una poeta afgana. Mira, estamos conectadas también en el inconsciente tú y yo. Ahora que es tan importante. Me gustaría que visualizaran esta parte de la película donde está Licha precisamente subida en el puente a punto de lanzarse al vacío, de alcanzar o de fusionarse con esto que ella está experimentando. Y ojalá pudieran imaginar que es ella la que está diciendo esta oración de la desesperanza, que es su voz, es la voz de Licha en este momento, despidiéndose de este mundo que no tuvo nada bueno para ella. Dice, noche sin luna y yo aquí, ni velamen ni vientos, ovillada en la noche, interrogante, signos sin frases. Y este dolor, sin raigambre en las cosas, fantasmas sin memoria, vino de un mundo donde no hay ojos que velen a la muerte. Quiero solamente en bautismos de alegría y de dolor apretarme a la tierra bajo el ala quebrada del suelo. Liber Falcon, poeta afgana. Muchas gracias, Odette. ¿Niven Falcon? Liben Falcon. Luego me lo mandas por escrito, ¿no? Para ponerlo. Claro que sí, Odette. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Como dice Carmen, sin querer estábamos conectadas porque nos hizo conectarnos esta película con esta realidad que estamos viviendo y que no podemos estar indiferentes, ¿no? Ante esto. Y bueno, pues qué bueno que hablaste de esta mujer afgana y pues ojalá Dios quiera que todo salga bien. Pues quién sabe cómo vaya a salir, pero en fin, tenemos una gran tarea como terapeutas y psicoanalistas y como mujeres y como madres y como compañeras también, ¿no? Como amigas también, porque aquí hablan sororas. Sí, pero sabes que bueno, en esta película se ve que no hay, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, querido público. Acuérdense, me gusta, campanita, suscribirse. Ay, por favor. Cuando tenía el programa de radio yo nunca decía esto, pero bueno, pues es que con el YouTube, para que crezca y YouTube nos esté dando oportunidad de estar más presentes, pues sí me han dicho que es importante eso, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, gracias por tus aportes, gracias por tu sensibilidad y gracias por tu
creatividad y tu inteligencia, ¿no? Y bueno, pues nos vemos pronto. Esta es Odette Margain, Carmen Asenet, desde la Ciudad de México al exterior, ¿no? Vamos a llegar a más lados, ¿no? Primero Dios. Entonces, pues muchas gracias. No te vayas, Carmen, ¿no? Es que ahora les digo así porque antes, ¡pum!, le cerraban, ¿no? Y yo cuando estaba en la radio, pues todavía salíamos de la cabina y hablábamos, platicábamos, ¿no? Pero así que, ¡ay! Se siente así como, ¡ay! Espérenme, ¿no? Tantito. Por eso les digo, no se vayan, ya mis invitados. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta Un pronto. abrazo. Bye bye.